Saludos amigos televidentes. Estamos desarrollando una serie que hemos titulado El regreso de Cristo. Tiene que ver con la prometida segunda venida de Cristo a esta tierra. Hoy llegamos al tema número 19, que lo hemos titulado como en los días de Noé. En los últimos programas hemos estado estudiando varias de las señales características del tiempo del fin. Hoy estudiaremos un caso histórico que anticipa el ambiente reinante en el mundo para el tiempo cuando Jesús regrese a esta tierra. Para el tema de hoy continuaremos utilizando la versión católica de las Escrituras conocida como Nácar Colunga. El tema se basa en una porción importante del Evangelio según San Mateo, versículos 37 al 42. En este pasaje, Jesús comparó el tiempo de su regreso con los días de Noé. Y esto es lo que dice Mateo 24, 37. Porque como en los días de Noé, así será la aparición del Hijo del Hombre. En otras palabras, cuando Jesús regrese a la tierra, en la tierra estará pasando lo mismo que pasaba en los días de Noé. Esto nos requiere analizar detenidamente lo que pasaba en los días de Noé. Vamos en primer lugar a analizar el relato del Génesis, en donde se describe lo que pasaba en los días de Noé. Si desea una copia digital del bosquejo de este tema, con mucho gusto se la enviaremos de manera gratuita. En pantalla va a aparecer tanto el correo electrónico como el número de teléfono. A través de WhatsApp podemos mandar copia digital de este tema para usted completamente gratis. Anticipo que el tema lo hemos dividido en tres partes. En la primera parte vamos a hablar de los días de Noé, tal como lo presenta el relato del libro de Génesis. En la segunda parte vamos a estudiar lo que Jesús dijo acerca de los días de Noé. Y finalmente, en la última parte, vamos a hablar de lo que Jesús dijo con relación a los días de su regreso. Sin otra cosa que anticipar, vamos inmediatamente a la primera parte del tema, los días de Noé según el relato del Génesis. Y esto nos lleva a Génesis capítulo 6. Vamos a leer bastantes porciones de este capítulo, pero lo vamos a ir haciendo de manera fraccionada. Leamos primeramente Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2, que dicen así. Cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la tierra y tuvieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre ellas por mujeres las que bien quisieron. En ese tiempo había dos tipos de seres humanos. Unos eran los hijos de los hombres y los otros eran los hijos de Dios. Con relación a los hijos de los hombres, eran Caín y sus descendientes. Caín se alejó de sus padres, Adán y Eva, se alejó de la presencia del Señor y se trasladó en dirección al este de el huerto del Edén, alejándose del huerto del Edén hacia el este, y finalmente edificó lo que conocemos como la primera ciudad del planeta, que le puso por nombre Enoc, el nombre de su primer hijo. Caín y sus descendientes fueron autores de los primeros dos delitos graves que se mencionan en la Biblia. El primero de ellos fue el asesinato por parte de Caín y el segundo fue la bigamia por parte de Lamec. Los hijos de Dios, ya hemos visto lo que son los hijos de los hombres, Caín y sus descendientes. Con relación a los hijos de Dios, son o eran Set y sus descendientes.
Set era el tercero de los hijos de Adán. Permaneció con sus padres frente al huerto del Edén. Vivía por allí junto con sus padres y demás familiares, y allí adoraban a Dios a la entrada del huerto del Edén. Junto con sus hijos comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Con el correr de los años, los hijos de Dios comenzaron a apartarse de su lealtad a Dios. Empezaron a codiciar los encantos físicos de las mujeres descendientes de Caín y a casarse con ellas. Esto es lo que se denomina como matrimonio mixto, es decir, el matrimonio entre un profeso creyente y un incrédulo. Las hijas de los hombres eran mujeres que no temían a Dios y además eran provocativas. Los gustos personales de los hijos de Dios llegaron a influir más en su decisión matrimonial que el deber de someterse a la voluntad de Dios a fin de preservar la fe. Le dieron más importancia los hijos de Dios del tiempo de Noé, y le dieron más importancia a la belleza física de los hijos de los hombres que a la actitud que ellas mostraban hacia Dios. Al momento de formalizar sus matrimonios, los matrimonios de los hijos de Dios revelaron sus gustos personales por encima de su decisión de someterse a la voluntad de Dios. Pasamos ahora a Génesis capítulo 6 y versículo 3, que dice de la siguiente manera: Y dijo Yahvé: No permanecerá por siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. 120 años serán sus días. Dios reaccionó ante la introducción de estos matrimonios mixtos, al punto que dijo: no permanecerá por siempre mi espíritu en el hombre, porque el hombre es carnal, el hombre es carne. Dios le dio un plazo de tiempo de 120 años, un plazo de tiempo de gracia con el propósito de que se volvieran a Dios. Lamentablemente, eso no ocurrió así. Leamos ahora en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dicen así: Viendo Yahvé cuánto había crecido la maldad del hombre sobre la tierra, y cómo todos sus pensamientos y deseos de su corazón solo y siempre tendían al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, doliéndose grandemente en su corazón. La maldad de los hijos de los hombres y de los hijos de Dios creció rápidamente en la tierra. Los pensamientos y los deseos de los seres humanos tendían solo al mal. Dios se sintió tan frustrado por lo que estaba pasando con los seres humanos que llegó a lamentarse de haber creado al hombre en la tierra. Consideremos ahora Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8, que dicen así: Y dijo: Voy a exterminar al hombre que creé de sobre la faz de la tierra, al hombre, a los animales, a los reptiles y hasta las aves del cielo, pues me pesa de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Dios, considerando que la maldad iba en aumento y que la seguridad de los seres humanos estaba comprometida por causa de la maldad que iba en aumento, decidió exterminar al hombre, a los animales, a los reptiles y hasta las aves del cielo. Esta acción drástica de parte de Dios excluía solo a un ser humano,
lo menciona por nombre, Noé, quien dice la Biblia que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Esto significa que a Dios Noé le cayó bien, le resultó agradable. ¿Por qué razones? Primero, porque era un hombre de fe, y segundo, porque su temor a Dios era sincero. En los días de Noé había mucha gente que profesaba temor a Dios, pero realmente no experimentaban, no tenían ese verdadero temor de Dios en sus corazones, pero Noé era diferente. Noé nació en el año 1056 de la creación. A partir de la creación de Adán y Eva, en el año 1056 nació Noé. Cuando Noé nació, Adán, Set y Enos, las primeras 3 generaciones, esos 3 representantes de las primeras 3 generaciones habían muerto. Por lo tanto, Noé no conoció a Adán, tampoco conoció a Set, tampoco conoció a Enos. Pero era diferente del resto de su generación porque amaba y respetaba a Dios. ¿Cómo conoció a Dios? Sus antepasados. No conoció a Adán, no conoció a Set, no conoció a Enos, pero conoció a Cainán y a otros hombres de fe que habían conocido a Adán y a Eva y que le pasaron el conocimiento de Dios. Noé amaba y respetaba a Dios a pesar de que vivía en una generación depravada cuyo corazón estaba inclinado de continuo al mal. Consideremos ahora la segunda parte del tema, los días de Noé según nuestro Señor Jesús. Y esto nos lleva a Mateo capítulo 24. En este momento vamos a leer los versículos 38 y la primera parte del versículo 39. Mateo 24, 38 y 39 dicen así. En los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrebató a todos. En el sermón profético de Jesús, la versión de Mateo 24, Jesús señaló 2 cosas impropias que los antediluvianos hacían. Lo primero tiene que ver con el comer y el beber, y lo segundo tiene que ver con el casamiento. A pesar de que esa generación fue amonestada, siguieron practicando esos pecados hasta el día en que Noé entró en el arca. La predicación de Dios a través de sus siervos, incluyendo a Noé, no los disuadió de cambiar de conducta, simplemente siguieron en su conducta pervertida hasta que llegó el tiempo del diluvio. El primer pecado que Jesús señaló, cito, comían y bebían. Lo que mucha gente no sabe es que Dios, el Dios creador, dio reglas con relación al comer y al beber a Adán, Eva y sus descendientes. La primera instrucción o regla con relación a la alimentación les fue dada cuando todavía estaban en el Edén y el pecado no existía. Esa regla, la primera regla relacionada con el comer y el beber de los seres humanos, está en Génesis capítulo 1 y versículo 29, que dice así. Dijo también Dios, ahí os doy cuantas hierbas de semilla hay sobre la haz de la tierra, y cuántos árboles producen fruto de simiente, para que todos os sirvan de alimento. Dios indicó a Adán y a Eva en el Edén que el alimento que ellos consumirían tenía que ser a partir de las semillas de las plantas y de los frutos de los árboles. Semillas de las plantas
el arroz y las habichuelas, para mencionar solamente un ejemplo con el cual nos identificamos muy bien con relación a las frutas, el guineo, la china, el mango, etc. Esa fue la dieta original que Dios señaló para que Adán y Eva comieran y bebieran. La segunda regla relacionada con el comer y el beber le fue dada a Adán y a Eva después que Adán pecó, después que fueron sacados del Edén. Y esta regla aparece en Génesis capítulo 3 y versículo 18, y voy a leer solo la última parte de ese versículo que dice así: comerás de las hierbas del campo. Esto incluye hojas, tallos y raíces. Hojas, lechuga, tallos, celery, raíces, yuca y un montón más. Así que Dios nos dio una dieta vegana, una dieta vegetariana. Esa fue la dieta que Dios le dio a Adán y a Eva y a sus descendientes. Lo primero que Jesús señaló de los antediluvianos muestra que los antediluvianos se desviaron de la regla básica tocante a comer y beber. Con relación al segundo pecado que Jesús señaló de los antediluvianos, cito las palabras de Jesús: se casaban y se daban en casamiento. El matrimonio debía ser, por instrucciones de Dios, así lo instituyó Dios, entre un hombre y una mujer, entre personas temerosas de Dios. El matrimonio debía ser por amor y el matrimonio debía ser de por vida. En lo que tiene que ver con los seres humanos, el matrimonio original es entre un hombre y una mujer, es por amor, es de por vida, y cuando hay personas temerosas de Dios debe ser entre un hombre y una mujer que teman a Dios para poder preservar la fe en Dios. En términos generales, los antediluvianos se desviaron también de esta segunda regla bíblica. Los antediluvianos cayeron en la tentación y en la trampa del deseo de excitación y agradable entretenimiento. Desgraciadamente se entregaron a la satisfacción de las pasiones más bajas. Cayeron como resultado de la complacencia de los apetitos y de las pasiones. No quisieron ser obedientes a las palabras de Dios. La complacencia del apetito pervertido los llevó a numerosos y graves pecados. Mientras esa generación daba la espalda a Dios y violaban las reglas relacionadas con comer y beber, casarse y darse en casamiento, mientras hacían esto, les sorprendió el diluvio. Fueron sorprendidos en su impiedad. Dice Mateo 24:39, la primera parte: y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrebató a todos. La vida en los días de Noé seguía su curso normal. La gente se había habituado a no tomar en cuenta a Dios. El pecado les alcanzó. El diluvio puso fin a aquella generación desenfrenada que se había olvidado de Dios. La última parte de Mateo 24, versículo 39, dice: así será a la venida del Hijo del Hombre. Y eso nos lleva a la última parte del tema. Vamos a hablar ahora de los días del regreso de Cristo. Por no refugiarse en el arca, los impíos del tiempo de Noé murieron ahogados en las aguas del diluvio. ¿Qué pasará con los impíos que estén vivos cuando Jesús regrese a esta tierra? Esto fue lo que dijo Jesús y leemos en Mateo capítulo 24 y versículos 40 y 41, que dicen así:
Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos molerán en la muela, una será tomada y otra será dejada. Cuando Cristo regrese, la vida en la tierra estará siguiendo el ritmo que ha llegado a ser costumbre para esa generación. Habrá hombres ocupados en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Habrá mujeres ocupadas en diversas tareas, una será tomada y otra será dejada. Cuando Cristo regrese, tomará por sorpresa la mayor parte de los habitantes del planeta. Unos serán tomados para salvación, como Jesús prometió. Y esta promesa, la más preciosa de todas las promesas, está en Juan capítulo 14 y versículo 3, que dice así: Volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Jesús prometió a los discípulos que Él volvería para tomarnos con Él. Así que los que serán tomados son los que van a ser tomados para estar con Él, para ir con Él al hogar de nuestro Padre Celestial. Los demás serán dejados para perecer. Cada cual, cada ser humano cosechará lo que sembró. Dios es justo cuando condena a los impíos de la generación que verá su regreso a esta tierra. Solamente voy a leer, sin dar muchas explicaciones, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10, primera parte del versículo 10. Leamos. Dice así: Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, comenzando con el versículo 6. Pues es justo a los ojos de Dios retribuir con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, atribulados, con descanso, en compañía nuestra, en la manifestación del Señor Jesús desde el cielo, con sus milicias angélicas, tomando venganza con llamas de fuego sobre los que desconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos serán castigados a eterna ruina, lejos de la faz del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y admirados en todos los que creyeron. Hemos estudiado, en primer lugar, los días de Noé según el relato del Génesis. En segundo lugar, estudiamos lo que dijo Jesús en el sermón profético acerca de los días de Noé. Y en tercer lugar, vimos la similitud entre los días de Noé y los días del regreso de Cristo. Nuestro tiempo es cada vez más parecido al de los días de Noé. Dios pronto va a intervenir nuevamente con los impíos de manera drástica y definitiva. La sociedad en la cual vivimos está llena de incrédulos y de mundanos, pero también de religiosos que lo son solo de boca. Esta es la sociedad. El mismo cristianismo se ha ido apartando de Dios y de su palabra. A pesar de que el pecado abunda en el mundo y en la iglesia, aquellos que deseen escapar del juicio de Dios podrán lograrlo. El camino ha sido señalado. Esto fue lo que dijo Jesús y que registró el evangelista Marcos en el capítulo 16 y versículo 16. Y dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿En qué debemos creer? En lo que dice la Escritura. No puede creer en lo que dice la Iglesia, porque lo que dice la Iglesia puede ser diferente a lo que dice la Escritura. Tenemos que aprender a basar nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios. En vista de todo esto, Jesús aconseja lo que aparece en Mateo capítulo 24 y versículo 42. Velad pues,
porque no sabéis cuándo llegará vuestro Señor. Mi llamado es a que velemos con la Biblia ante nuestros ojos y ante nuestros oídos, leyendo las Escrituras por nosotros mismos y escuchando las presentaciones que gente consciente que entiende la palabra de Dios presenta, nosotros siempre juzgando lo que escuchamos con la palabra de Dios para asegurarnos que estamos anclados en la verdad. Ese es mi llamado. Mantengámonos velando con la Biblia abierta hasta el día en que Jesús regrese a buscar a su pueblo fiel. Así sea. Amén.